Queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este programa de formación sobre los sacramentos de nuestra Iglesia Católica. En esta ocasión reflexionaremos sobre el sacramento de la penitencia, la misma que significa ese amor misericordioso que recibimos de Dios a la humanidad. Y yo quisiera comenzar leyendo un texto que en estos días Jesús nos ha dicho lo siguiente. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico, postrado en una cama. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Como podemos darnos cuenta, pues Jesús siempre está preocupado de la humanidad y ese amor, esa misericordia lo lleva incluso a curar a este paralítico. Tal vez nosotros también podemos estar con nuestras parálisis que nos llevan incluso a alejarnos no solo de Dios, sino también del prójimo. Sean bienvenidos, bienvenidas a este encuentro a través de esta reflexión de la penitencia. Comenzaremos con un canto de reflexión. Espero todo del Señor, espero todo del Señor. Por mí nada puedo, Señor. Espero tu gracia y tu socorro, porque tú eres la fuerza que alumbra mi existir. Espero todo del Señor, espero todo del Señor. Soy un hombre débil y pecador que busca un refugio de amor. Eres la fuerza que alumbra mi existir. Espero todo del Señor, espero todo del Señor. Hoy vengo en busca de tu amor. Dame tu mano, Señor, porque tú eres la esperanza que alumbra mi existir. Espero todo del Señor, espero todo del Señor. Por mí nada puedo, Señor. Espero tu gracia y tu socorro, espero todo del Señor. Espero todo del Señor, porque tú eres la fuerza que alumbra mi existir. Espero todo del Señor, espero todo del Señor. Hemos escuchado, aquí nos dice: espero todo del Señor. Sin ti nada puedo, Señor, espero tu gracia y tu socorro. Pues gracias al sacramento de la penitencia, el Señor siempre nos está esperando para que cambiemos nuestra vida.
Ahora reflexionaremos sobre este sacramento. El concepto de penitencia tiene su origen etimológico. De la palabra penitencia lo hallamos en el latín penitentia, derivada del verbo penitere, con el significado de arrepentirse. En sentido amplio usamos la palabra penitencia para nombrar a cualquier castigo. Por ejemplo, la madre puso al niño en penitencia por portarse mal y no saldrá por 2 días a jugar con sus amigos. La maestra castigó a los niños traviesos y no los dejó salir al recreo en penitencia. O el reo cumplió su penitencia de 3 años en prisión y pronto saldrá en libertad. La función de la penitencia es lograr que la falta sea sancionada para evitar su reiteración, intentando que quien la cometió se arrepienta, aunque esto no siempre sucede porque somos seres humanos. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación a la penitencia? Es uno de los aspectos más singulares y bellos de nuestra Iglesia Católica, donde Jesucristo en su abundante amor y misericordia, para que nosotros tuviéramos la posibilidad de obtener el perdón y reconciliarnos con Dios y la Iglesia. Este sacramento nos lava, nos limpia, libera y nos renueva en Cristo. El mismo Jesús les dijo a sus apóstoles: la paz esté con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Una referencia del Evangelio de Juan. Ahí vemos también en la imagen aquel padre que acoge. Nos acordamos del hijo pródigo. Para esto también tenemos nuestra referencia histórica. La disciplina penitencial existe desde tiempos apostólicos. No es un invento de la Iglesia como suelen manifestar muchas personas. Así tenemos, por ejemplo, en la Didache, en los años 60, 160 después de Cristo, es un excelente testimonio del pensamiento de la primitiva Iglesia. Dicho documento es particularmente insistente en requerir la confesión de los pecados antes de recibir la Eucaristía. Y dice el texto: en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Otro testimonio muy valedero tenemos de Orígenes. Orígenes, que fue padre de la Iglesia Oriental, teólogo y comentarista bíblico, afirma que luego del bautismo hay medios para obtener el perdón de los pecados cometidos, entre ellos la penitencia, y nos dice: además de estas 3, hay también una 7ª razón, la remisión de pecados por medio de la penitencia. Cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son su sustento día y noche, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del Señor, ni de buscar la medicina, a la manera del que dice: ante el Señor me acusaré a mí mismo de mis iniquidades, y tú perdonarás la deslealtad de mi corazón. Tenemos a otro testigo de esa referencia histórica, a Tertuliano, también padre de la Iglesia. En sus textos se ve cómo el creyente que ha caído en pecado, luego del bautismo, tiene necesidad del sacramento de la penitencia y expresa el temor de que éste sea mal entendido por los débiles con un medio para seguir pecando y obtener nuevamente el perdón. Y dice su texto: oh Jesucristo, Señor mío, concede a los servidores la gracia de conocer y aprender de mi boca la disciplina de la penitencia, pero en tanto en cuanto les conviene y no para pecar. Con otras palabras, que después del bautismo no tengan que conocer la penitencia ni pedirla,
Me repugna mencionar aquí la segunda, o por mejor decir, en este caso la última penitencia. Temo que al hablar de un remedio de penitencia que se tiene en reserva parezca sugerir que existe todavía un tiempo en que se puede pecar. Tenemos también a San Cipriano en combate a la herejía de Novaciano, quien negaba que hubiera perdón para quienes en tiempo de persecución hubieran renegado de la fe. En su obra nos dice que quienes han pecado luego de haber recibido el bautismo pueden volver a obtener el perdón, cualquiera que sea su pecado. También deja un testimonio claro del deber de confesar el pecado mientras haya tiempo y mientras esta confesión pueda ser recibida por la Iglesia. Y nos dice en su texto: os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo, o sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. Testimonio también muy valedero de San Ambrosio de Milán. En su tratado de la penitencia enseña que la práctica penitencial es una función del sacerdocio y que éste puede perdonar todos los pecados. Pareciera imposible que los pecados deban ser perdonados a través de la penitencia. Cristo otorgó ese poder a los apóstoles y de los apóstoles ha sido transmitido el oficio hoy a los sacerdotes. El poder de perdonar se extiende a todos los pecados. Dios no hace distinción. Él prometió misericordia para todos y a sus sacerdotes les otorgó la autoridad para perdonar sin ninguna excepción. Otro grande, San Hipólito Mártir, desde la tradición apostólica nos deja un testimonio indiscutible cuando reproduce allí la oración para la consagración de un obispo. Padre, que conoces los corazones, concede a este tu siervo, que has elegido para el episcopado, que en virtud del espíritu del sacerdocio soberano tenga el poder de perdonar los pecados. Según tu mandamiento, que distribuya las partes según tu precepto y que desate toda atadura según la autoridad que diste a los apóstoles. Finalmente también tenemos estos dos grandes padres de la Iglesia. San Agustín de Hipona escribe contra aquellos que niegan que la Iglesia hubiera recibido el poder de perdonar pecados. No escuchemos a aquellos que niegan que la Iglesia de Dios tiene poder para perdonar los pecados. San Atanasio también nos da una referencia. Así como el hombre bautizado por el sacerdote es iluminado por la gracia del Espíritu Santo, así también aquel quien en penitencia confiesa sus pecados, recibe a través del sacerdote el perdón en virtud de la gracia de Cristo. Ahora también tenemos el fundamento bíblico, que es muy importante porque muchos dicen, ¿de dónde sacaron? La Iglesia sigue inventando. No, tenemos también nuestro fundamento bíblico. Viene de la referencia, por ejemplo, Resha, que significa injusticia, Pesha, rebeldía, Ata, fallar, Awon, violación o delito. Pecado, violación de una norma social cuya transgresión supone una deuda con Dios, que es el que ha dado la ley. La ley debe cumplirse en virtud del pacto firmado en la alianza. Rechazo de Dios a una autoafirmación del hombre. Ahí tenemos algunas referencias bíblicas. La conciencia de pecado colectivo, todo el pueblo es pecador. En el Génesis también encontramos que nos menciona: Yahvé es misericordioso con los pocos justos que hay en la tierra. También los profetas denunciaban el pecado que conlleva castigos. Allí tenemos el destierro incluso a Babilonia por Nabucodonosor.
Los sacrificios expiatorios, fiestas del perdón, las ofrendas del templo, trataban de ganar la misericordia de Dios. Tenemos una referencia de los Salmos 6, 32, 38, 51, 102. Posiblemente nos habla de esa misericordia infinita de Dios. Se invoca a Dios para que olvide la culpa, borre el delito. Y todo esto llama a la conversión, que es la propuesta de un nuevo camino de vida. Esto nos menciona en el Antiguo Testamento. La referencia del Nuevo Testamento, debemos recalcar que no emplea el término penitencia, sino que habla de conversión. La palabra griega es metanoia, que significa un cambio de mentalidad. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos son estas: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Solo Dios perdona los pecados. Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Esto también causó mucho susto a los escribas, fariseos y sumos sacerdotes de su tiempo cuando Jesús decía: tus pecados son perdonados. Ejerce ese poder divino. Las parábolas de la misericordia muestran ese gran amor de Dios a la humanidad. Tenemos algunas referencias: el hijo pródigo, la oveja perdida, el buen samaritano, la mujer pecadora, el leproso, etc. Todos demuestran esa misericordia de Dios. Ahora Jesús confiere este poder a los apóstoles para que lo ejerzan en su nombre. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retuviereis les quedan retenidos. La Iglesia hoy simplemente administra la potestad recibida a través del ministerio apostólico. Otras referencias bíblicas también del perdón encontramos en Juan y en 2 de Corintios. El mismo Cristo confirió a sus apóstoles la facultad de perdonar los pecados y hoy por medio de la Iglesia a sus sacerdotes, volvemos a insistir en esto, al decirles: la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Además de: yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Referencia de Mateo 18:18. Y nos acordamos también de aquel mandato a Pedro, cuando le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El significado de atar y desatar no se limita a lo que es lícito, y que no en cuanto a doctrina, sino también a la facultad de conocer el perdón de los pecados, ya que el poder otorgado aquí no es limitado. Todo lo que atéis, todo lo que desatéis. Poder que a su vez es confirmado explícitamente por Cristo al permitir, perdonar o retener los pecados. Nombres y gracias de este sacramento tenemos la referencia de nuestra Iglesia Católica, quien explica el sacramento de la reconciliación, sus diversos nombres y las gracias que se desprenden de la Santa Cena. Los que se acercan a la penitencia obtienen el perdón misericordioso de Dios por la ofensa cometida contra Él y son reconciliados con la Iglesia, la cual han ofendido con sus pecados, y con caridad, con ejemplo y con su oración labora para nuestra conversión. Catecismo Católico 1422. También se le conoce como el sacramento de la conversión, porque se realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Ya lo decíamos, metanoia. El primer paso para volver al Padre de quien se ha extraviado por el pecado. Sacramento de penitencia, que lo venimos ya mencionando, ya que consagra un proceso personal y eclesial
del cristiano pecador a la conversión, la penitencia y la satisfacción. Sacramento de confesión, porque la declaración o confesión de los pecados a un sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo es también una confesión, el reconocimiento y la alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia hacia el hombre pecador. Sacramento de perdón, ya que por Dios el sacerdote concede la absolución sacramental al penitente, el perdón y la paz. Finalmente también se le conoce como el sacramento de la reconciliación, porque le otorga al pecador el amor de Dios, quien reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está listo para responder a la llamada del Señor. Id, sed el primero, reconcíliate con tu hermano. Eso incluso nos habla el mismo Jesús antes de presentar la ofrenda. Algunas orientaciones pastorales para nuestras vidas. No basta con solo pedir perdón a Dios, sino tener una actitud de humildad y sencillez para acercarnos al prójimo y pedir perdón. A veces podemos decir, Dios ya me ha perdonado, pero yo he perdonado al prójimo que he ofendido. Recuerda que pecado es no estar de acuerdo con Dios, y por eso caemos en los pecados, hoy incluso modernos: corrupción, infidelidad, crítica destructiva, calumnia, pereza, vida fácil, indiferencia con la familia, irresponsabilidad en mi trabajo, en la sociedad. Ahí también los pecados mortales. Se menciona esto cuando la materia es grave y se ha realizado en plena conciencia y libertad. Entre estos tenemos masturbación, cuando viene y se afecta a uno mismo. Fornicación, cuando no se está casado y se tienen relaciones. Adulterio, cuando siendo casados tienen relaciones con otra pareja. Homosexualismo, una relación con una persona del mismo sexo. Bestialismo, relaciones incluso con los animales. Son pecados graves que tal vez pudiéramos estar cometiendo y tenemos que reflexionar. Pecado venial, cuando la materia no es muy grave. Pasos para una buena confesión. Te quiero decir que no debes tener miedo a confesarte, ya que el sacerdote, como hemos mencionado, es otro Cristo, quien en nombre de Cristo te dice: yo te absuelvo de tus pecados. Y a veces incluso yo suelo decir, para que seas una persona de bien por donde quiera que vayas. Aquí tenemos los pasos. Examen de conciencia, esfuerzo sincero de recordar todos y cada uno de los pecados. Así sea una mentira, de repente usted suele decir una mentirita nomás. Yo suelo mencionar, de mentirita en mentirita es una gran mentira. Dolor de los pecados, reconocer que se ha ofendido a Dios que nos ama tanto. Miren, Dios que nos ama tanto y nosotros que le ofendemos con nuestras malas actitudes. Propósito de no volver a pecar. La simple y sincera determinación de no volver a pecar por amor a Dios, porque nos sentimos amados y queridos por Él. Decir los pecados al sacerdote de una manera concisa, concreta, clara, completa, y el número de veces que tú desees. No tengas miedo al sacerdote, ya te hemos dicho, es otro Cristo. Cumplir la penitencia, se la debe cumplir porque si no quedaría a medias. Con humildad y dolor, en desagravio, reparación y satisfacción de la culpa contraída. Aquí tenemos ya los pasos. El sacerdote le da una bendición y le saluda. Usted haga la señal de la cruz y diga: bendígame, Padre, he pecado. Mi última confesión fue hace unas semanas, hace un mes, y tal vez ya no me acuerdo, hace años.
Confiésese todos sus pecados. Si no está seguro, se siente incómodo, pídale al sacerdote que lo ayude. Como hemos dicho, no estamos para condenar, estamos para ayudarle. Estamos para acercar a Dios su vida. Diga, me arrepiento por estos y todos mis pecados. El sacerdote le asigna una penitencia y lo aconseja para ayudarle a ser un mejor católico, no solo de etiqueta, un mejor ciudadano, no solo de palabra, por el camino del bien. Haga el acto de contrición expresando su arrepentimiento por sus pecados. El sacerdote, actuando en persona de Cristo, lo absuelve de sus pecados. Una pequeña notita que nos dice también aquí: no es dirección espiritual, ni tampoco es confesión de pecados de otros. Me vengo a confesar el pecado del vecino, el pecado del esposo, el pecado de los hijos, mas no he confesado mis pecados. Confiésate tus pecados, no los del otro. Les invito a recordar el acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Este sacramento también tiene los siguientes elementos: materia, forma, ministro, sujeto. Materia: el dolor de corazón o contrición, los pecados dichos al confesor de manera sincera e íntegra, y el cumplimiento de la penitencia o satisfacción. Los pecados graves hay obligación de confesarlos todos, ya hemos mencionado. La forma: son las palabras que pronuncia el sacerdote después de escuchar los pecados y de haber emitido un juicio. Cuando da la absolución te dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ministro: presbítero, sacerdote, autorizado, facultado por el ordinario del lugar, que en este caso sería el obispo, para perdonar los pecados. También el obispo es ministro de la confesión. Sujeto: toda persona bautizada, incluso yo, habiendo cometido algún pecado grave o venial, acuda a confesarse con las debidas disposiciones y no tenga ningún impedimento para recibir la absolución. Ahí tenemos los elementos. Para finalizar, quiero invitarles a orar. A orar a través de esta oración que les vamos a poner en la pantalla, recordando que somos frágiles y pecadores. Padre, tú te compadeces de toda la humanidad. Nos acoges y nos concedes tu auxilio cuando lo necesitamos. Abre ahora mis ojos para que sepa ver el mal que he cometido y el bien que he dejado de hacer. Y toca mi corazón para que me convierta sinceramente a ti. Cura y fortalece mi debilidad. Renueva en mí tu amor. Así resplandecerá en mis obras la imagen de tu Hijo. Seré testigo de tu bondad entre la humanidad y viviré en comunión con mis hermanos en la iglesia. Concédeme, Padre, la luz por Jesucristo, hermano y guía de toda la humanidad. Padre Todopoderoso, lleno de bondad y misericordia, aquí estoy de rodillas ante ti. Quiero confesarme los pecados con los que he ofendido, Padre mío. Padre, posa sobre mí tu mirada misericordiosa. Mírame como lo hiciste a través de los ojos de tu Hijo Jesucristo, que vio a aquella mujer pecadora, que compadecía ante Él y no la condenó. Concédeme la gracia de la contrición y propósitos firmes de enmienda,
para que sea capaz de comparecer ante tu presencia, dispuesto a comenzar una vida a la luz, una vida nueva a la luz de tu palabra. Padre bueno, concédeme tu gracia para que pueda desde ahora llenarme de gozo, mientras me preparo a encontrarme contigo en el sacramento de la reconciliación. Haz que desaparezcan en mí todo miedo y vacilación, de tal suerte que sepa cómo debo confesar mis pecados. Envía tu Espíritu sobre mí para que los recuerde todos y sienta dolor por ellos. Dame el valor para no mantener en secreto ningún pecado, abriendo mi alma ante ti con toda sencillez y sinceridad. Amén. Todo esto pues lo necesitamos desde la fuerza, desde el valor para asumir que soy débil y pecador. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de, en todo tiempo, de acercarnos a Él. A veces es necesario decir: Señor, dame la fuerza, dame la valentía, dame el vigor de volver tu mirada a ti. Terminamos esta reflexión escuchando una canción denominada Fuerza, Señor. Te miro y tú me hablas. Necesito ver en tu palabra. Espíritu, dame amor y fuerza. Espíritu, dame amor y fuerza. Fuerza. Fuerza, Señor, fuerza para ir junto a ti, fuerza para estar junto a ti, fuerza para amarte. Fuerza, Señor, fuerza para ir junto a ti, fuerza para estar junto a ti, fuerza para amarte. Fuerza, Señor, y fortaleza y mi amor. Fuerza, quiero con Dios, quien me robó mi corazón. Te miro y tú me hablas. Necesito ver en tu palabra. Espíritu, dame amor y fuerza. Espíritu, dame amor y fuerza. Fuerza, fuerza, Señor, fuerza para ir junto a ti, fuerza para estar junto a ti, fuerza para amarte. Fuerza, Señor, fuerza para ir junto a ti, fuerza para estar junto a ti, fuerza para amarte. Fuerza, Señor, y fortaleza
y mi amor. Fuerza quiero con Dios, quien me robó mi corazón. Fuerza, Señor, fuerza para ir junto a ti, fuerza para estar junto a ti, fuerza para amarte. Fuerza, Señor, fuerza para ir junto a ti, fuerza para estar junto a ti, fuerza para amarte. Fuerza, Señor, fuerza para ir junto a ti, fuerza para estar junto a ti, fuerza para amarte. Fuerza, Señor, fuerza para ir junto a ti, fuerza para estar junto a ti, fuerza para amarte. Con esta canción también hemos querido animar a todas aquellas personas que tal vez por estos momentos pasan momentos difíciles y es necesario también agarrarnos del Señor. Recuerda que quien tiene a Dios lo tiene todo. Quien no tiene a Dios no tiene nada. Que el Señor Todopoderoso los bendiga y los acompañe siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades.